Cuando hacemos una disfunción, les mostraba ayer de que después de abrir un diastema entre los incisivos de unos 5 milímetros, al mes ese diastema de 5 milímetros se convertía en un diastema de 3 milímetros. A los 2 meses se convertía en un diastema de 1 milímetro. Y luego eso se cerraba y inclusive volvía al apiñamiento original. Y eso se debe a las fibras colágenas, porque tenemos un enmarañado de fibras colágenas que van de un diente a otro diente y de un diente a otro diente, y son aquellas que mantienen a la manera de una red todo un sistema neurodentario protegido. Los elementos celulares multipotenciales que van a convertirse en los elementos del movimiento dentario, que son los osteoclastos y los osteoblastos, que van a servir para la remodelación ósea. Y con ello lo que viene como consecuencia. Las fibras colágenas van a tener un nivel de importancia ya que ellas atraviesan el hueso anular, ellas tienen una dirección multidireccional, ¿no? Están verticales, están horizontales, están oblicuas, y es la razón por la cual son responsables de la memoria en la corrección de las rotaciones. El movimiento dentario más recidivante es el movimiento de la corrección de la rotación. ¿Y por qué? Porque nosotros en esa disposición inicial de las fibras colágenas podemos utilizar procedimientos como la fibrotomía circunferencial, que trata de minimizar esa recidiva rotacional. Sin embargo, estas fibras no solo están a nivel cervical, sino están a nivel de toda la parte radicular. Y es por eso que corregir las rotaciones o mantener la corrección de las rotaciones es difícil. Entonces vamos a tener un plexo intermedio que une diente a diente y que son los responsables a manera de esos dibujitos del logo de los colegios de Freya, que van a hacer que los dientes siempre traten de mantenerse juntos y entrelazados. Entonces esa es la unión entre lo que es el cemento y el hueso anular, ¿no? Que los hace una sola unidad. Las fibras podemos encontrarlas a nivel gingival, podemos encontrarlas entre los dientes, podemos encontrarlas dispuestas a nivel de la cresta anular, de manera horizontal, de manera oblicua y de manera apical. Es decir, son en realidad fibras dispuestas a lo largo de todos los dientes y en toda su superficie radicular. El ligamento periodontal va a tener, por tanto, una función física que es amortiguadora de la masticación. Va a tener una función formativa porque a través de ello se generan los procesos de aposición de refracción ósea. Tiene una función nutricional porque por ahí va a haber nutrición a nivel del cemento y otros tejidos como el hueso anular, y tiene también una función propioceptiva. Entonces, ese ligamento que nosotros vulneramos con la fuerza en el proceso de aposición y reabsorción, tienen y cumplen labores muy importantes. Entonces, tiene una capacidad neumática. El ligamento periodontal se dice también que tiene la capacidad de poder generar estabilización
durante su disposición en el hueso dental. El ligamento periodontal es un elemento que va a permitir la estabilidad en dientes que no tienen una axialidad con respecto a su base ósea. Es decir, es el responsable también de tener un IMPA de 100 y ser estable. Digamos que tiene una actividad metabólica intrínseca que permite esa condición. Es decir, tiene muchos elementos importantes dentro de todo lo que realizamos y a veces como que de importancia le damos. Los movimientos dentarios pueden ser movimientos dentarios ortodóncicos cuando son realizados por la aparatología o podemos tener movimientos dentarios fisiológicos. El movimiento dentario fisiológico normal es la erupción dentaria, por ejemplo. Cuando un diente está en proceso eruptivo, es un movimiento dentario fisiológico. Y tal vez esa es la razón por la cual cuando van a aparecer estos dientes, los niños tengan una sensación medio extraña y por eso le damos los mordedores, ¿no? Porque este movimiento dentario, en el momento que afloran las piezas dentarias, están en base a un proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso de movimiento activo en el ligamento periodontal. Entonces son cambios que normalmente van a ocurrir durante el desarrollo de la dentición y erupción dental, como lo conocemos. Existen dos tipos de movimientos dentarios fisiológicos, el pasivo y el activo. El movimiento dentario fisiológico activo es aquel movimiento dentario en donde se considera el estadio de Nolan, en la cual aparece el proceso eruptivo que logra atravesar el mucosa alveolar, perfora la mucosa alveolar y llega a topar al antagonista. Y el movimiento dentario fisiológico pasivo es aquel que permite, estando los dientes en conclusión, los aumentos de la dimensión vertical. Es decir, un paciente niño que establece una dimensión vertical va generando más erupción dentaria, pero con aumento vertical entre el plano palatino y el plano mandibular. Entonces, el ligamento periodontal va a tener mecanismos idénticos al movimiento dentario ortodóntico de la posición y la absorción ósea. ¿Cuáles son los factores que influyen en el movimiento dental? La magnitud de la fuerza, es decir, cuánta fuerza le voy a aplicar. Entenderán que cuando yo aplico una fuerza leve, voy a tener una respuesta inflamatoria leve, voy a tener una interrupción del flujo sanguíneo y esto va a generar el estímulo de los mecanismos de la posición de la absorción ósea con el estímulo en la cual aparece el osteoblasto y el osteoclasto relativamente. La duración de la aplicación de la fuerza también es otra variable, es decir, cuánto tiempo yo utilizo esta fuerza sobre las piezas dentarias. Para un movimiento dentario ortodóntico, la fuerza debe ser permanente y leve. Para un movimiento dentario ortopédico, la fuerza debe ser intermitente, de 12 a 14 horas, teniendo periodos de descanso de 10 u 8 horas. La dirección del movimiento dentario está en relación a lo que yo quiero conseguir, ¿no? Y vamos a describir ahí 4 tipos de movimiento dentario. Se dice que el movimiento dentario va a ocurrir dependiendo de la cantidad de superficie radicular comprometida en el movimiento. ¿Cuánta superficie radicular yo necesito comprometer para un movimiento de interrelación?
¿Cuánta superficie radicular yo necesito comprometer para un movimiento de inclinación? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuáles son los 4 tipos de movimiento dentario? A ver, doctor, usted que se ha ganado una pinza Matrix. Movimiento cuerpo entero. Movimiento Coronal te voy a dar. movimiento apical. Movimiento apical, que es de 12 a 1, a cuerpo entero es de 7 te voy a dar yo. 10 sobre 1, ¿no? Movimiento apical es 12 sobre 1. Movimiento de traslación al cuerpo entero es 10 sobre 1. Después, Incontrolado. movimiento incontrolado es de 1 a 7. de 5 a 1. Y después, controlado, que es de 7 a 1, ¿no? ¿Dónde yo comprometo mayor superficie radicular? ¿En un movimiento incontrolado, controlado, a cuerpo entero o apical? A cuerpo entero, ¿no? Entonces, la cantidad de superficie radicular comprometida en movimiento también es una variable importante, porque será diferente mover un diente a cuerpo entero que un movimiento por inclinación. Y la edad del paciente. Un ligamento periodontal de un paciente joven suele responder más rápidamente al movimiento dentario, mientras que un ligamento periodontal de un paciente adulto suele tardar más su respuesta al movimiento dentario. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque un ligamento periodontal en adulto tiene más fibras colágenas y menos elementos celulares. Un ligamento periodontal de un paciente joven tiene menos fibras colágenas y más elementos celulares. ¿Quiénes son los que generan el movimiento dentario? ¿Las fibras colágenas o los elementos celulares? Los elementos celulares. Por eso es que rápidamente cuando ustedes trabajan movimientos dentarios en niños, los dientes se mueven pero como mantequilla. En el adulto es más lento, tienen que esperar más, tienen que ser más pacientes, ¿no? La magnitud de la fuerza. Existe un término en ortodoncia conocido como hialinización. La hialinización es una interrupción del flujo sanguíneo producido por la presión de una fuerza ortodóntica. Un arco de nitinol, un protrusor, un cantilever van a producir presión sobre el diente. Y este diente, en su ligamento periodontal, va a tener una isquemia leve. Esa isquemia leve puede darse solo a nivel del ligamento periodontal, o si es más intensa puede transmitirse al hueso alveolar. Se dice que cuando se transmite al hueso alveolar en cortes histológicos de manera experimental, se ha visto que este hueso alveolar, producto de la presión y la isquemia de esta fuerza, al corte histológico tiene un aspecto de tejido cartilaginoso pequeño. Por eso es que se le llamaba hialinización. Para nosotros entonces hialinización viene a ser una isquemia del hueso alveolar. ¿Dónde se produce la activación de los osteoclastos y los osteoblastos? ¿En el hueso alveolar o en el ligamento periodontal? Solo en el ligamento periodontal. Entonces, en realidad, una fuerza ortodóntica ideal es aquella que debería generar inflamación solo a nivel del ligamento periodontal, porque ahí es donde se va a producir el mecanismo de aposición y reabsorción. Generar isquemia en el hueso alveolar es contraproducente. Generar hialinización es contraproducente, porque retarda el proceso de movimiento dental, retarda la reabsorción radicular, la reabsorción del hueso alveolar. Entonces,
la hialinización es algo o es un proceso que deberíamos evitar. Pero en la parte clínica, en realidad, es muy difícil poder determinar exactamente la cantidad de hialinización que estamos produciendo. Básicamente se basa en la cantidad de inflamación que nosotros podamos generar. ¿Un tratamiento de ortodoncia duele o no duele? Sí duele, porque en una inflamación tenemos 4 signos. ¿Qué es lo que tenemos? Rubor, dolor, tumor, ¿no? Esos 4 signos patognomónicos de la inflamación. Entonces, un tratamiento ortodóntico duele. Pero duele intensamente, no debería. Cuando duele intensamente es porque hay mucha sobrecarga, mucha fuerza sobre los dientes. Pero sí duele, el tratamiento de ortodoncia duele. El paciente se acostumbra, ¿no? Entonces, eso es hialinización. ¿No? Hialinización es interrupción del flujo sanguíneo. Aplicada una fuerza sobre un diente, ¿el diente se mueve inmediatamente o el diente se mueve en una semana? Inmediatamente. El diente se mueve inmediatamente. ¿Y por qué se mueve inmediatamente? Por la magnitud de la fuerza. Sí, pero yo sé que por la magnitud de la fuerza, pero ¿por qué se mueve inmediatamente? Porque el espesor del ligamento periodontal es aproximadamente 0.7 de milímetro. Y cuando ustedes empujan un diente contra la lámina dura del hueso alveolar, se comprime 0.5. Es decir, que un diente inicialmente se mueve ¿cuánto? Medio milímetro, por compresión del ligamento periodontal. La raíz se comprime sobre la pared de la lámina dura y el diente se movió medio milímetro. Si yo tengo medio milímetro de separación entre este diente y otro diente, ¿tengo que ponerle un alastic para juntarlos? No. Agarro yo una ligadura, junto los dientes con mis 2 uñitas, aprieto y ya se juntaron, porque el ligamento periodontal lo permite. Entonces yo puedo hacer un movimiento dentario inicial en este medio milímetro, pero después del medio milímetro ya no existe movimiento dentario, se forma una meseta. ¿Y qué es esa meseta? Hialinización, porque hay isquemia, y al haber isquemia el diente no se mueve. ¿Cuándo es que se mueve? Cuando esa isquemia activó el proceso de osteoclastos y osteoblastos, empezó a desdibujarse la lámina dura y empieza el movimiento dental. Entonces, después de varios días de esa meseta de hialinización, el diente se mueve. Y ahí ustedes se dividen en 2 momentos o 2 periodos. El periodo inicial, que debe durar aproximadamente 7 días, y el periodo secundario, que tarda aproximadamente 7 días. Entonces un diente se mueve en 14 días. ¿Y por qué citamos al paciente cada 3 semanas? Si el diente se mueve en 2. Porque debemos de considerar un tercer periodo, que es el periodo de recuperación. 7 días más, para que todo esté estacionario y de nuevo empezar el ciclo. Entonces citamos teóricamente al paciente cada 21 días, porque tenemos una semana de hialinización, una semana de movimiento activo y una semana de recuperación. Por eso es 21 días. ¿Y por qué, si es 21 días,
yo lo cito en un mes para que me pague mi mensualidad. Aunque en San Marcos cobran mensualidades de 3 semanas. Los pacientes pagan, o sea, su tratamiento se lo dividen en 24 meses, pero el mes es 3 semanas. O sea, es cada cita. Cada cita. También pueden hacer eso. ¿No? Pueden hacer, cada 3 semanas es su mensualidad. Es una mensualidad de 3 semanas. ¿No? Es una estrategia. ¿No? Entonces, ¿entendieron cómo se produce el movimiento dentario, ¿no? Y por qué tienen que citar a su paciente cada 3 semanas. Puede ser al mes también. Una fuerza leve, en teoría, debería tener un movimiento dentario en forma lineal, así. En teoría. Ese esquema de movimiento dentario lineal es un movimiento dentario fisiológico ideal. Pero lo fisiológico difiere mucho de la intervención clínica. Nosotros siempre vamos a hacer hialinización, porque no tenemos esa capacidad exacta y matemática de poder generar un movimiento dentario sin hialinización. Entonces siempre nuestros movimientos van a ser con hialinización y con movimiento dentario, con hialinización y con movimiento dentario. Procuremos tal vez que la hialinización sea cortita y que el movimiento sea más largo. Ustedes van a experimentar ciertas situaciones. Por ejemplo, una estrategia para inclinar un canino hacia distal es utilizar una retroligadura. Es decir, agarran una ligadura, jalan el diente en ese medio milímetro del ligamento periodontal y con la pinza Matthews que se ganó el doctor, ajustan y el diente queda así como ajustado, ¿no? Corta y el diente te queda así como ajustado. Luego se disipa, el alambre de ligadura ya no tira y pasa la inflamación, se movió el diente y entra en una fase de tranquilidad, ya no duele. Si ustedes colocan una cadena de poder y la cadena después de las 3 semanas sigue activa, ese diente, cuando ustedes cambien la cadena, va a doler. Porque como siguen con la fuerza, el diente está en un proceso de inflamación constante, no descansa. Entonces, para un paciente con un umbral del dolor que no tolera el dolor, es mejor jalar con retroligadura que con cadena de poder, para que los tiempos de descanso sean menores. Entonces son estrategias. Entonces, no, el doctor no me hace doler, que el doctor es sapo, no le pone ligadura, no le pone cadena de poder, le pone ligadura, ¿no? Y así le tienes Conner, le pones cadena de poder. Siempre. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Una fuerza leve de una fuerza que hace picos de hialinización. Las fuerzas pueden ser continuas, y una fuerza continua tiene la dificultad de que siempre mantiene los dientes en una constante inflamación. Entonces son dientes y procesos que molestan, que duelen. Colocar un nitinol en una gran malposición dentaria es un gran problema porque hay mucho dolor. Entonces las fuerzas pueden ser continuas, ¿no? Cuando colocan un resorte comprimido, el resorte siempre está así, siempre está trabajando.
Una fuerza interrumpida es una fuerza que avanza y se detiene, como una retroligadura. Activo y luego para, baja cero. La fuerza baja cero. ¿No? Es una fuerza interrumpida. Fuerzas intermitentes también puedo tener con aparatología removible. Cada vez que se coloca, se activa. Cada vez que lo retira, se desactiva. Es una fuerza intermitente, una placa removible. Fuerzas funcionales, un aparato funcional. Es decir, es el cambio de posición muscular la que apoya los dientes y los dientes se mueven en base a esa condición del aparato, ¿no? Como los activadores, etc. Así que tenemos distintas formas de aplicar fuerzas a los dientes. Las fuerzas ortodóncicas entonces son fuerzas leves. ¿Qué pasa cuando yo coloco una máscara facial o un arco extraoral? ¿Cuánto de fuerza yo le aplico? Medio kilo. Pero es una fuerza súper intensa. ¿Y cómo es que una fuerza de medio kilo me está dañando los dientes? Porque hay mucha fuerza sobre el diente. Y es que en realidad la fuerza ortopédica no está dirigida a los dientes, está dirigida a las suturas. Entonces, cuando ustedes aplican una fuerza intensa, el diente se detiene, se ancla. ¿Y dónde se disipa esa fuerza? A nivel sutural. Entonces, la fuerza intensa ortopédica está dirigida a las suturas. Es así que tenemos movimientos dentarios de inclinación que puede ser controlada o puede ser no controlada. ¿No? Controlada o no controlada. Entonces, esta es una fuerza que puede ser de 5 a 1 o de 7 a 1, ¿no? Dependiendo la relación momento-fuerza que ya habíamos conversado en la última clase. La aparatología removible genera movimientos dentarios eficientes, pero a la vez poco controlados. Yo tengo mayor precisión en el movimiento dentario cuando utilizo aparatología fija con brackets y con elementos y alambres que tienen un nivel de carga de flexión muy bajo. Nos enseñaron nosotros a hacer aparatología removible con alambre 0,7, pero el alambre 0,7 es muy pesado en realidad. Hoy hacemos aparatología removible, pero en lugar de alambre 0,7 colocamos alambre 0,6 más delgado, ¿no? Y eso, ¿qué pasa con ese muchacho? ¿Qué pasa? ¿Qué su chácara? Bueno, vamos a hacer un alto, son las 2:24, volvemos a las 1 hora para almorzar, ¿ya? 3:30. 3:30 estamos acá, ¿sí? 3:30. ¿Cuánto digo? ¿A las 4?